Copa Venezuela 2025. ¿Cómo se está jugando? ¿Cómo se va a terminar de jugar? ¿Qué otorga y cuáles son las reglas? Vamos a repasar lo principal porque hay gente que se ha informado, pero siempre es bueno aclarar algunas situaciones, empezando porque esta copa cambia respecto a su formato del año pasado, tanto en fase de grupos cambió en llaves eliminatorias y también cambió en equipos participantes, o mejor dicho, en cómo participan estos equipos. Lo que no cambió, y es lo primero que les puedo comentar, es que así como la Copa Venezuela 2024 otorgó un pasaje a la Supercopa 2025, ya la Federación Venezolana de Fútbol, quien organiza este torneo, confirmó que el campeón de la Copa Venezuela 2025 clasificará a la Supercopa 2026. Es decir, este torneo no solo te da la oportunidad de ganar un título, sino dentro de unos meses disputar otro, como así lo hizo Deportivo La Guaira, que ganó la Copa Venezuela 2024 a Metropolitanos y le ganó la Supercopa Venezolana 2025 al Deportivo Táchira el 22 de marzo. Ahora bien, no solo cambió el tema de la estructura del torneo, este año se jugó en un formato quizá un poco particular, donde jugaron 5 grupos, ustedes los tienen en pantalla, y avanzaron los líderes de cada grupo más los 3 mejores segundos, dando una totalidad de 8 clasificados. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los otros 8 equipos que se integraron? Bueno, este año se decidió que los 8 equipos que habían clasificado a la fase final del torneo Apertura, La Guaira, UCB, Táchira, Carabobo, etc., ya estaban automáticamente clasificados a los octavos de final de la Copa. Por eso, esos equipos, como es el caso de Táchira, no han empezado su participación en la Copa, y otros equipos, como es el caso de Estudiantes, por ejemplo, o de Caracas, ya llevan más de o casi un mes disputándola. ¿Qué pasa? Que esta copa tiene la particularidad de que el cuadro, vamos a decir, las llaves, ya están definidas. No hay ningún tipo de sorteo. Todo depende de quién gane, de cuántos puntos haga, en el caso de grupos. Pero el croquis, la hoja de ruta ya está trazada. Como ustedes lo vieron, por ejemplo, ya se sabía que el líder del grupo de Rayo Zuliano, que terminó siendo Rayo Zuliano, iba a jugar contra Táchira. O por ejemplo, que el líder del grupo de Estudiantes de Mérida iba a jugar con Portuguesa, como así lo será. ¿Qué era lo que quedaba, vamos a decir, por definirse? ¿Cuál iba a ser el orden de los 3 mejores segundos? Que se terminó dando, bueno, de la manera que ustedes pueden ver en pantalla con esa definición de infarto, que Real Frontera termina entrando gracias a que Monagas remonta un partido a Mineros y por eso entró por la puerta, y ahora tendrá que venir La Guaira de Juan Domingo Tolizano a San Cristóbal y se va a cerrar la llave en Caracas. ¿Por qué? Porque el reglamento de esta copa establece que, en un comunicado que le hicieron llegar a los clubes, se cierra en casa de los equipos que vienen de fase final de la apertura. Vamos a decir, los mejores 8 equipos de la primera división venezolana que se integraron a los octavos no solo dejaron de disputar la fase de grupos, sino que además tienen la ventaja de que van a cerrar esta llave en casa. ¿Qué pasa si se enfrentan dos equipos que vienen clasificados de los grupos posteriormente? Bueno, que según su rendimiento en los grupos se definirá en casa de quién se cierra. ¿Qué pasa si dos equipos de primera división que jugaron la fase final de la apertura se enfrentan, como puede darse en cuartos de final, si es que Táchira y Puerto Cabello, Táchira enfrenta a Rayo, Puerto Cabello y Monagas avanzan? Bueno, en ese caso me tomo el atrevimiento de suponer que según la posición que estos equipos ocuparon en la fase regular de la apertura, se decidirá en casa de quién se cierra. Esto es todo, vamos a decir, la línea de ruta: octavos, cuartos, semifinal, final, todas las llaves a ida y vuelta, así lo aclara la federación. Todas las llaves eliminatorias se van a jugar ida y vuelta. Eso quiere decir que, por ejemplo, si Táchira llegara a una final, no sé, vamos a ver aquí el cuadro. Si Táchira llegara a una final contra Caracas, que está del otro lado del cuadro, como ven en pantalla,
Táchira jugaría contra Caracas la ida en el Olímpico de la UCB y la vuelta en Pueblo Nuevo. ¿Por qué? Porque Caracas fue uno de los equipos que jugó los grupos, que no tuvo, vamos a decir, el mérito de llegar directamente a los octavos como si lo hizo Táchira. Cerrado este tema del formato, de todas formas, si les queda alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. Recuerden darle like y suscribirse al canal. Además, seguirme en Twitter, no solo suscribirse en YouTube, sino también seguirme en Instagram. Hay una regla particular que ya la había tenido la Copa Venezuela el año pasado, que era la regla juvenil o una regla juvenil. La edición anterior tenía un formato escalonado, un poco difícil de entender porque no era algo tan homogéneo, sino que era, bueno, un jugador de tal año, un jugador de tal año, había como una escala. En esta edición 2025 la federación no se complicó mucho y que dice en su reglamento, en su comunicado, cuando se anunció esta copa. Tienen que empezar 6 jugadores sub-23 el partido. Cualquier equipo, en cualquier fase, desde la primera fecha de la jornada de grupos que se jugó hasta cuando se juegue el partido de vuelta de la final, tienen que disputarlo desde el arranque. Para cada equipo, 6 jugadores sub-23. Desde el 2002 como máximo hasta jugadores del 2009 que ya hayan cumplido 16 años. No importa si son 6 jugadores 2010, de 16 años o si son 6 jugadores del 2002 que ya tienen 23. Lo importante es que sean 6 y que de esos 6 haya 3 jugadores que jueguen la totalidad de los minutos. Es decir, pase lo que pase en el partido, tú puedes sacar a quien quieras, meter jugadores mayores, pero tienen que terminar el encuentro 3 de los 6 sub-23. ¿Esto qué hace? Que equipos como por ejemplo Caracas, que ya en su 11 habitual desde el año pasado usan muchos jugadores de la cantera, tengan una especie de ventaja, porque no tienen la necesidad de darle minutos a un juvenil inexperto, sino que con la propia base que traen del torneo, de clausura, de la apertura, esos mismos jugadores pues cumplen la regla. Caso del Deportivo Táchira, por ejemplo, Pipo Vivas. ¿Por qué la salida de Pipo Vivas no solo afecta al primer equipo por su calidad como jugador, sino también le afecta en esta regla? Porque Pipo Vivas cumplía la edad suficiente para ser uno de esos jugadores sub-23. ¿Esto qué quiere decir? Que era como si no estuvieras poniendo o utilizando la regla, porque Pipo sería titular seguramente con o sin regla. Termina yéndose el equipo y esa situación pues hace que Táchira, por ejemplo, tenga que formar un equipo que les voy a poner en pantalla. Esto no es información, esto es simplemente un ejemplo de cómo tendría que salir Táchira para cumplir con la regla. Podría ir Luis Morales al arco, el tercer arquero del equipo que cumple la regla, Teto Hernández o Rosales, da igual, en el lateral derecho, Acevedo, Juan David Sánchez y Edixon Tamiche. Ahí ya tienes 3 sub-23. En la mitad de la cancha, Requena, Cova, Zúñiga, que cumple también con la edad. Adelante, Duarte, que cumple. Gianfranco Castillo entra en la rayita y Brian Castillo ya sería otro jugador que no entra en la regla, pero con Gianfranco, Duarte, Zúñiga, Tamiche, Juan David y Luis Morales, en este ejemplo que les coloqué, Táchira podría empezar el partido y terminarlo con 3 de ellos. ¿Qué otros jugadores habituales en las convocatorias de Táchira pueden integrar el equipo o podrían ser parte? Bueno, está el caso de Gustavo Lozano, está el caso de Luífer Carrero, pero ellos van a estar trabajando en un módulo y también después en una competencia que se estará disputando primero en Margarita y después, bueno, en el equipo que lleve sub-20, que lleve Vizcarrondo al torneo de la Alcudia en julio. Dice la federación que este torneo terminaría el 31 de julio, pero que las fechas pueden sufrir cambios. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente para el partido de ida del Deportivo Táchira contra Rayo Zuliano, que se va a jugar el 29 de julio, la ida y la vuelta el 6 de agosto, pues quizá Táchira en la ida seguro, y en la vuelta, quién sabe, depende cuándo y cómo lleguen los jugadores, puede que todavía no cuente con Luífer Carrero y con Gustavo Lozano. Hay otros jugadores que han sido convocados, por ejemplo, Manuel Roa,
Está el caso de Wilches, el caso de Buscán, que pueden estar integrando la plantilla o el 11 titular incluso, si así lo decide el cuerpo técnico, para cumplir con la regla. Jugadores que alguien pueda pensar que son sub-23 o que cumplen con la regla y no lo hacen en el aurinegro. Bueno, el caso, por ejemplo, de Carlos Calzadilla es 2001, así que ya no entra. Brian Castillo también es 2001, no cumple. Y Jesús Quintero, que ya no es parte del equipo, pero alguien podría decir, bueno, Quintero capaz no. Quintero también es 2001, así que tanto en Caracas, su equipo actual, como si se hubiera quedado en Táchira, no podría integrar el 11 titular como uno de esos jugadores sub-23. Ahora bien, explicado el torneo, vamos a un poco analizar la situación. Táchira, y fíjense que en el ejemplo que les puse del 11 titular, sí, es cierto, tiene algunas piezas que no suelen jugar, pero Táchira tiene una base importante de jugadores de primera división y tiene jugadores que, si bien quizá no son los mejores, constantemente ven minutos que puedan cumplir la regla. Yo, con este formato, ida y vuelta, que le da la oportunidad a Táchira en la mayoría de los escenarios de cerrar en casa la llave, lo veo como uno de los candidatos. Y creo que ya también es hora de apuntar con más fuerza a las Copas Venezuelas. Es cierto, la Copa Venezuela se dejó de jugar muchos años, pero Táchira, evidentemente, para nosotros los hinchas de Táchira es el más grande, para otros será otro. Ya no me voy a meter en ese debate, pero sin duda que las exigencias del equipo deportivas exigen, o valga la redundancia, refieren a que Táchira gane más Copas Venezuelas. No este año, sino en general. O sea, Táchira tiene dos por allá en los 80, en la época dorada, y después le ha sido muy esquivo este torneo. Y ojo con lo que decía al principio, ganar esta copa te da un título que siempre viene bien y segundo te da la oportunidad de ganar otro el año que viene. Y fíjense que La Guaira, un equipo que más o menos había arrancado con Tolizano, que no era la gran cosa, que por ahí se ha ido aceitando en el último tiempo, pero tampoco es que La Guaira es el dominador del fútbol venezolano con violines y música clásica, no, un equipo que sí es de los más competitivos, pero que tampoco es un equipo de época. Por ahora metió 2 títulos en menos de un año gracias a la Copa Venezuela y a la Supercopa. Y eso también te ayuda a generar confianza en los jugadores, a ponerlos en el palmarés, a la hora de debatir contra, no sé, los de Táchira con los de Caracas, quién tiene más títulos, bueno, el de Caracas te dice, yo tengo más Copas Venezuela, bueno, ese tipo de situaciones que nos gustan a los futboleros también se definen en una buena parte en títulos, entonces siempre creo yo que Táchira dispute un torneo en el que pueda ganar y que si bien, como expliqué, tiene reglas de juveniles, pero no como las del año pasado que obligaban a poner jugadores muy jóvenes, sino con una regla sub-23 que es mucho más, vamos a decir, flexible, creo que Táchira por lo menos debe apuntar a jugar la final. Es cierto, como lo comentaba al principio, hay otros equipos, como en su momento el propio La Guaira o Caracas, que están más acostumbrados a usar jugadores sub-23, o el caso, por ejemplo, de Monagas o de Academia Puerto Cabello, que tienen equipo en segunda división, pues eso les puede dar una ventaja. Pero, a ver, si Táchira forma un 11 titular mixto entre los juveniles, pero está un Brian Castillo, está un Maurice Cova, está un Jesús Camargo, porque en el ejemplo que yo puse coloqué al arquero titular, pero puedes cambiar a uno de los que está en el 11 que no cumple la regla y meter a otro chamo. Entonces es ir jugando con eso. En ese sentido, yo creería que Táchira tiene muchísimos argumentos, o debería tenerlos, para ser superior a los rivales. Que va a ganar el torneo caminando. No, pero tampoco es que es excusa lo de la regla sub-23. Aún así, estos octavos de final son interesantes. Hay equipos de segunda división que clasificaron, como el caso de Marítimo de La Guaira, como el caso, por ejemplo, de Real Frontera. Cuidado, yo creo que al ser ida y vuelta, los equipos de segunda se ven no perjudicados, pero se les ve más complicado el panorama, tienen planteles menos amplios. Una cosa es, por ejemplo, ir a jugar a la cancha de Real Frontera, capaz, como le pasó a Estudiantes, puedes tropezar, que Estudiantes en la fase de grupos empató con Real Frontera en esa cancha, pero por ahí en la vuelta el equipo de primera te mete 4 o 5 goles. Entonces, creo yo que
también los equipos de primera división tienen que sacar la diferencia. Se va a jugar miércoles, domingo, es decir, no solo vas a tener que adaptarte a las reglas, sino a la preparación física o al planteamiento de una preparación física que te permita jugar cada 3 días, cosa que a los equipos venezolanos generalmente no les sienta bien. Es cierto, una cosa es jugar entre semana Libertadores o Sudamericana y otra cosa es jugar Copa Venezuela entre semana, pero igual los jugadores venezolanos no están acostumbrados a la doble competencia. Perdón si alguno se ofende, si otro dice tal, es una realidad. Por eso, cuando los equipos juegan torneo internacional de Venezuela, rotan tanto. Muchas veces vemos que en el torneo local prácticamente hacen un mix o de lleno a veces juegan puros suplentes y en la Copa juegan titulares. Para cerrar, les puedo completar la información. Los octavos de final se jugarán el 29 de julio y el 6 de agosto la ida. Los cuartos, el 20 de agosto la ida, el 27 la vuelta. Semifinal se jugará el 10 de septiembre la ida, el 17 la vuelta. Y la final está pautada para jugarse la ida el 1 de octubre y la vuelta el 12 de octubre. ¿Esto qué quiere decir? Que los equipos que avancen y que lleguen a la final o a semifinales van a estar un buen rato jugando doble competencia. Más cuando se atraviesen las fechas FIFA, si hay otros módulos u otros llamados sub-20, sub-23 no creo, pero capaz algún llamado sub-18 puede ser que algunos equipos no cuenten con jugadores habituales. Hay que ver también qué pasa si, por ejemplo, mañana Vizcarrondo para un módulo quiere un jugador que es indiscutible, qué sé yo, en Marítimo o en Caracas, digamos, y el equipo dice, pero yo voy a jugar, no sé, cuartos, voy a jugar final de Copa, no me lo quites. Allí se va a dar el caso de algo que viene siendo común y es que muchas veces a los clubes, no en Venezuela, sino en el mundo, les incomodan los módulos de selección menor o selecciones mayores porque les sacan a los jugadores, cosa que por ejemplo Táchira vio en la Supercopa con Pipo Vivas. Pero bueno, ahí ya será, cada uno en su casa dirá si la selección tiene prioridad o si al contrario, si los clubes están jugando una instancia importante, más bien la federación debería incitar a que esos jugadores participen en esas instancias. Bueno, lo dejo a cada uno. Hasta aquí el video y recuerden, cualquier duda, pregúntenme en los comentarios.